Jamás imaginé que terminaría así, sentada en una cama que no es mía, en una casa que tampoco me pertenece, llorando la pérdida de todo lo que construí junto a mi esposo durante tantos años. Lo más doloroso no fue perder la casa. No. Lo más duro fue perder a mis hijos mucho antes de eso. 3 hijos. 3 personas por las que di mi vida, mi juventud, mis fuerzas, mis desvelos, y que al final me miraron como un estorbo, como una carga, como alguien a quien había que apartar del camino para quedarse con lo que tanto esfuerzo levantamos. Pero para que entiendan cómo llegué hasta aquí, déjenme darles un poco de contexto. Mi nombre es Esther. Tengo 75 años. Durante la mayor parte de mi vida fui ama de casa. Mi esposo, Manuel, trabajaba incansablemente, y yo me dedicaba al hogar. No me arrepiento, aunque a veces me pregunto si debía haber pensado un poco más en mí misma. Pero en esos tiempos la costumbre era esa. Los hombres trabajaban afuera y las mujeres cuidábamos la casa y a los hijos. Y yo, con todo mi amor, me entregué a esa misión. Mi vida estuvo marcada por 3 nacimientos que cambiaron mi mundo: Gustavo, Ernesto y Amalia. Mis 3 hijos. El primero fue Gustavo, mi hijo mayor. Hoy tiene 50 años, pero yo todavía lo recuerdo como el niño inquieto que corría por toda la casa con los bolsillos llenos de piedritas que encontraba en la calle. Desde pequeño mostró un carácter fuerte, a veces demasiado. Era testarudo, siempre quería tener la razón. Manuel solía decir que Gustavo tenía alma de líder, pero a veces ese liderazgo se transformaba en orgullo. Con los años, Gustavo se convirtió en un hombre serio, de esos que siempre piensan en el dinero y en cómo progresar. Nunca le gustó depender de nadie, y en cierto modo eso me hacía sentir orgullosa, aunque con el tiempo entendí que esa ambición podía volverse peligrosa. El segundo fue Ernesto, mi hijo de en medio. Hoy tiene 47. Ernesto siempre fue distinto a Gustavo. Más tranquilo, más reservado, más callado. Desde niño prefería quedarse en casa leyendo o armando rompecabezas en vez de salir a jugar. Yo lo veía como el más sensible de mis hijos, el que tenía un corazón blando y lloraba fácilmente si algo salía mal. Manuel a veces lo regañaba por ser demasiado débil, pero yo siempre lo defendí. A Ernesto lo veía como a un muchacho con una gran capacidad de empatía, aunque con los años aprendí que esa sensibilidad también podía volverse resentimiento. Y la última fue mi niña, Amalia, la menor de los 3. Hoy tiene 40 años. Ella fue mi consentida, lo admito. Después de 2 varones, tener una niña fue como un regalo del cielo. Amalia era alegre, risueña, llena de energía. Desde chiquita le gustaba cantar, bailar, ponerse mis zapatos y pintarse los labios a escondidas con mis cosméticos. Era traviesa, pero con un encanto que iluminaba toda la casa. Con el tiempo, Amalia se volvió la más cercana a mí, quizá porque compartíamos esa complicidad entre madre e hija. Yo siempre pensé que, pase lo que pase, ella sería la que más me cuidaría en la vejez. Esa fue mi vida durante décadas. Una madre entregada a sus hijos, unida a un esposo que, aunque tenía su carácter fuerte, siempre me apoyó. Manuel era un hombre trabajador, serio y recto. Pasó años construyendo nuestra casa, una casa grande, de esas que parecen demasiado sólidas como para caer nunca. Era su orgullo. Me decía: Esther, esta casa es nuestro legado. Aquí crecerán los hijos, aquí jugaremos con los nietos y aquí estaremos juntos hasta el final. Y así fue, al menos hasta cierto punto. Hace 5 años todo cambió. Fue el año en que Manuel murió. Todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Él empezó a enfermar de repente. Un dolor aquí, una molestia allá, hasta que el diagnóstico llegó como un golpe que nos dejó sin aire. Cáncer. Manuel luchó, pero la enfermedad fue más rápida que nosotros. En menos de un año se apagó,
dejándome sola después de más de 4 décadas de matrimonio. Ese día, el mundo se me vino abajo. Yo no solo perdí a mi esposo, perdí mi compañero, mi apoyo, mi refugio. Y fue entonces cuando empecé a ver a mis hijos con otros ojos. Al principio, pensé que estarían más unidos que nunca, que me acompañarían, que me consolarían, que estarían a mi lado en ese dolor tan grande. Y sí, estuvieron. Pero había algo raro. En sus miradas notaba cierta prisa, como si el dolor no los afectara tanto como a mí. Se turnaban para venir a verme, pero con un aire de obligación. Llegaban con relojes en la mano, mirando la hora cada 5 minutos, como quien cumple una tarea pesada. «Mamá, yo vengo el martes», decía Gustavo, suspirando. «Pero que Ernesto se encargue el jueves y Amalia el sábado, porque yo no puedo estar siempre aquí». Y así empezaron los turnos. Al principio pensé, bueno, al menos están conmigo. Pero pronto me di cuenta de que no lo hacían por amor, sino por deber. Me cuidaban como quien cuida una planta, porque alguien se los pidió, no porque realmente lo sientan. Cada visita era rápida, fría, distante. A veces me hablaban de cosas que no quería escuchar, sobre lo grande que era la casa, sobre el valor que tenía, sobre cómo Manuel había sido tan inteligente al dejarla en buen estado. Yo pensaba que eran simples comentarios, hasta que comprendí que detrás de esas palabras había un interés más oscuro. La casa. Siempre la casa. Ese era el verdadero centro de sus conversaciones. Yo todavía no lo sabía, pero ahí empezaba el camino que me llevaría al momento más doloroso de mi vida. Descubrir que mis propios hijos no querían cuidarme a mí, sino apoderarse de la casa que su padre me dejó como herencia. Yo siempre quise pensar lo mejor de mis hijos. Tal vez era ingenuidad de madre, tal vez era amor ciego, pero durante mucho tiempo me repetí a mí misma que todo lo que hacían, lo hacían por mi bien. Sin embargo, hubo un día en que esa venda se me cayó de los ojos, y lo que vi me dolió más que cualquier enfermedad, más que cualquier pérdida. Después de la muerte de Manuel, la rutina de mi vida cambió por completo. Yo ya no tenía fuerzas para hacer todo lo que antes hacía sola. Ya no me levantaba con la misma energía, ya no cocinaba con la misma alegría, ya no podía barrer el patio como antes. Entonces mis hijos decidieron organizarse, un horario de visitas, casi como si yo fuera una oficina que había que atender por turnos. Gustavo venía los martes, siempre de traje, siempre con el celular en la mano, siempre con prisa. Apenas entraba, lo primero que hacía era preguntar: «¿Todo bien, mamá?» «Bueno, yo solo puedo quedarme 1 hora porque tengo una reunión». 1 hora. Ni un minuto más. Y durante esa hora, casi no hablábamos de mí. Él me hablaba de negocios, de oportunidades, de inversiones. Y, como no, de la casa. «Mamá, usted sabe que esta casa vale mucho, ¿verdad? Podría darnos a todos un gran futuro. No digo ahora, claro, pero más adelante sería bueno pensar qué hacer con ella». Yo lo escuchaba en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Esa casa era lo único que me quedaba de Manuel. No era solo un techo, era nuestra historia. ¿Cómo podía hablar de venderla con tanta ligereza? Luego estaba Ernesto, que venía los jueves. Él era más callado, sí, pero su silencio era incómodo. Entraba, se sentaba, me preguntaba si había tomado mis medicinas, y después se quedaba mirando las paredes, los muebles, el jardín. A veces yo lo sorprendía recorriendo la casa como si estuviera midiendo cada rincón. Una vez incluso lo escuché murmurar: «Con una remodelación, esto quedaría perfecto». Esa frase me atravesó como un cuchillo. ¿Remodelación? ¿Perfecto para quién? ¿Para él? Y los sábados llegaba Amalia, mi niña, o al menos la que yo pensaba que era mi niña. Ella al principio se mostraba más cariñosa, más cercana. Me abrazaba, me preguntaba cómo me sentía,
me llevaba flores de vez en cuando. Pero con el tiempo, sus palabras empezaron a cambiar. Mamá, ¿no cree que esta casa es demasiado grande para usted sola? Usted debería pensar en algo más pequeño, más cómodo. Aquí se gasta demasiado en mantenimiento. Yo sonreía y cambiaba de tema, pero por dentro empezaba a sentir cómo mi corazón se encogía. Todos, absolutamente todos, me hablaban de la casa. Nunca de mis sentimientos, nunca de mi soledad, nunca de cómo me dolía cada noche acostarme sola en la cama donde dormí más de 40 años con Manuel. Lo peor era la manera en que me trataban, como si yo fuera un trámite, una responsabilidad que había que tachar de la lista. Se turnaban para venir, pero en realidad no estaban presentes. A veces se quedaban todo el tiempo en el celular, otras veces me hablaban con impaciencia, como si quisieran irse lo antes posible. Yo empecé a sentirme invisible. Recuerdo un domingo en particular. Decidieron venir los tres juntos porque había una reunión familiar. Yo me sentía emocionada. Pensé que sería un día bonito, como los de antes. Preparé café, puse galletitas en la mesa y me senté a esperar. Ellos llegaron, sí, pero no para estar conmigo. Se sentaron en la sala y empezaron a hablar entre ellos. Yo estaba allí, pero era como si no existiera. Escuchaba sus voces desde el comedor, y lo que escuché me rompió el corazón. Si mamá se enferma más, esto va a ser insostenible, decía Gustavo, con ese tono frío de hombre de negocios. La casa es lo único de valor que queda, respondía Ernesto. Si pudiéramos venderla, cada uno tendría lo suyo. Pero no podemos hasta que mamá, dijo Amalia, y luego bajó la voz. No necesitó terminar la frase. Yo entendí perfectamente. Ese hasta que mamá me retumbó en la cabeza toda la noche. Ellos estaban esperando mi final. Mis propios hijos, a quienes cargué en mis brazos, alimenté, cuidé cuando tenían fiebre, velé en las madrugadas. Estaban esperando mi muerte como quien espera que se cumpla un plazo de contrato. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Desde entonces, empecé a notar cosas que antes no quería ver. La forma en que revisaban documentos cuando creían que yo no miraba. Las conversaciones que interrumpían bruscamente cuando yo entraba en la sala. La manera en que evitaban mirarme a los ojos cuando hablaban de futuro. Me sentí traicionada, no por lo material, sino porque comprendí que ya no me veían como madre, sino como un obstáculo. La tristeza me fue apagando poco a poco. Dejé de querer hablar, dejé de cocinar, dejé de salir al jardín. ¿Para qué? Si cada visita era un recordatorio de que, en sus corazones, yo ya no tenía el lugar que alguna vez tuve. Lo peor era que no podía hablarlo con nadie. ¿A quién le cuentas que tus hijos quieren que te mueras para quedarse con tu casa? Nadie lo creería. Todos veían a Gustavo, Ernesto y Amalia como hijos responsables que cuidaban a su madre por turnos. Yo era la única que conocía la verdad amarga detrás de esa rutina. Cada vez que pensaba en Manuel, sentía un dolor profundo. Él había confiado en que sus hijos nos cuidarían a ambos en la vejez. Y en cierta forma lo hacían, pero no de la manera que él había imaginado. No con amor, no con gratitud, sino con la calculadora en la mano y la mirada puesta en el valor del terreno. Esa decepción me cambió. Algo dentro de mí se rompió. Me sentía usada, traicionada, abandonada en vida. La mujer, que alguna vez se desvivió por sus hijos, ahora era vista como una carga molesta. Yo todavía no lo sabía, pero ese era apenas el inicio del abandono total. Y aunque me costó aceptarlo, esa verdad me abrió los ojos. Mis hijos ya no me querían cerca, querían mi casa, querían mi herencia, querían mi final. Recuerdo perfectamente el día en que me di cuenta de que ya no volverían. Fue un sábado por la tarde. Yo había preparado café, como siempre lo hacía cuando Amalia venía. Era nuestro pequeño ritual. Ella llegaba, se sentaba a la mesa y hablábamos,
aunque últimamente esas charlas eran cada vez más cortas y llenas de silencios incómodos. Ese día la esperé con la tetera caliente y el mantel limpio. Pasó 1 hora, 2 horas, 3. ¿Y nada? Pensé que quizás se había atrasado, que tal vez había surgido algún imprevisto. Pero no hubo llamada, no hubo mensaje, no hubo disculpas después. Fue como si se hubiera desvanecido. Los días siguientes fueron iguales. Gustavo no llegó el martes. Ernesto no apareció el jueves. Amalia tampoco el sábado siguiente. Y yo me quedé sola. Al principio me engañé. Me decía, seguramente están ocupados. Ya vendrán la próxima semana. Pero la próxima semana pasó, y la siguiente, y la otra, y el calendario se fue llenando de días en blanco. Mi casa, esa casa grande y llena de recuerdos, empezó a sentirse como una cárcel silenciosa. La soledad es cruel. Es un monstruo invisible que se mete en cada rincón. Por las mañanas me levantaba y la cama estaba fría. En la cocina no había nadie con quien hablar mientras preparaba el desayuno. En el patio el viento soplaba entre los árboles, y yo sentía que hasta ellos me hablaban más que mis propios hijos. Empecé a enfermarme, no de algo físico, sino del alma. Perdí el apetito. Había días en los que ni siquiera tenía ganas de abrir las cortinas. Me sentaba en la sala y me quedaba horas mirando la puerta, esperando que alguno apareciera. Pero no lo hicieron. Ni una visita, ni una llamada, ni una nota. Nada. Era como si hubiera muerto para ellos. Lo más doloroso no era la ausencia, sino la certeza de que esa ausencia era deliberada. Ya no era descuido, era abandono. Habían decidido apartarse, como quien deja de lado algo que ya no sirve. Y yo, su madre, me convertí en eso. Un mueble viejo que estorba, una carga demasiado pesada. Pasaron meses así. Meses en los que mi única compañía era el eco de mis propios pasos y las lágrimas que caían en silencio por las noches. Fue entonces cuando la vida, en medio de tanta oscuridad, me envió una luz. Esa luz se llamaba Diana. Diana apareció gracias a una vecina que se preocupaba por mí. Un día, al verme tan desmejorada, me dijo: «Esther, usted necesita ayuda. No puede estar aquí sola. Conozco a una muchacha que trabaja cuidando personas mayores. Es seria, es responsable. Quiere que le dé su número». Yo dudé al principio. No quería sentir que aceptaba que mis hijos me habían dejado, como si al contratar a alguien estuviera confirmando que ya no me quedaba familia. Pero la soledad me estaba consumiendo y al final acepté. Así conocí a Diana. La primera vez que la vi, me sorprendió su juventud. Apenas tenía 26 años, pero sus ojos tenían una madurez que pocas veces había visto. Era una muchacha delgada, de cabello oscuro y mirada serena. Me habló con una dulzura que me conmovió. «Señora Esther, yo estaré aquí para ayudarla. No se preocupe, la voy a cuidar como si fuera de mi familia». Al principio, pensé que eran solo palabras bonitas, pero pronto descubrí que hablaba en serio. Diana se encargaba de todo con paciencia. Me preparaba la comida, me recordaba las medicinas, me ayudaba a caminar cuando me sentía débil. Pero más que eso, me escuchaba. Y eso era algo que hacía mucho tiempo nadie hacía conmigo. Me preguntaba cómo me sentía, qué recordaba de Manuel, qué sueños había tenido en mi juventud. Yo le contaba historias y ella me escuchaba con atención, como si cada palabra mía tuviera valor. En muy poco tiempo, empecé a sentir que no era una empleada, sino una amiga. Con el tiempo me contó su propia historia. Diana era huérfana. Había crecido sola, sin padres que la apoyaran. Además, era madre soltera de una niña llamada Beatriz, de apenas 8 años. Cuando me habló de ella, sus ojos se iluminaron. Yo pude ver en su rostro lo que significaba ser madre para ella.
Un día, Diana llegó acompañada. Traía de la mano a una niña de cabello castaño y ojos grandes. Señora Esther, ella es Beatriz. Espero no le moleste que la traiga conmigo. A veces no tengo con quién dejarla. Yo me agaché y la miré a los ojos. Esa niña me sonrió con timidez, y en ese instante sentí algo que hacía años no sentía: calor de familia. Desde entonces, Beatriz empezó a venir con frecuencia. Jugaba en el patio, me hacía dibujos, me contaba cosas de su escuela. A veces me abrazaba y me decía: «Abuelita Esther, ¿le gusta mi dibujo?». Abuelita Esther. Esas dos palabras me hicieron llorar la primera vez que las escuché. Mis propios nietos apenas me llamaban, pero esa niña, sin tener mi sangre, me dio un título que me devolvió la vida. Poco a poco, mi casa dejó de ser un lugar vacío. Las risas de Beatriz llenaban los pasillos, la voz de Diana me daba calma, y mi corazón comenzó a sentir esperanza otra vez. Yo me había pasado meses convencida de que ya no le importaba a nadie, y de pronto, dos personas ajenas me demostraron más amor del que recibí de mis propios hijos en años. A veces, cuando Diana me servía la cena, yo le tomaba la mano y le decía: «Gracias, hija, no sabes lo que significas para mí». Y ella respondía con una sonrisa: «No me dé las gracias, señora Esther. Usted también me está ayudando. Aquí mi hija tiene un lugar seguro y yo siento que encontré una familia que no tuve». En esos momentos comprendí algo. La sangre no siempre define quién es tu familia. El amor, el respeto, la compañía, eso es lo que de verdad importa. Claro, mi tristeza no desapareció por completo. El abandono de mis hijos seguía siendo una herida abierta, un dolor que cargaba cada día. Pero gracias a Diana y a Beatriz, esa herida dejó de sangrar tanto. Empecé a ver la vida con un poquito más de luz. Lo que yo no sabía era que esa felicidad, recién encontrada, iba a despertar la peor cara de mis hijos. Ellos no soportarían la idea de verme acompañada, cuidada y, sobre todo, protegida. Su miedo de perder la herencia los llevaría a hacer algo todavía más cruel de lo que ya habían hecho. Y esa sería la traición más dolorosa de todas. Yo ya me había acostumbrado a esa nueva rutina con Diana y con la pequeña Beatriz. Mi vida había tomado un rumbo distinto. Las mañanas ya no eran silenciosas, porque Beatriz llegaba corriendo a mostrarme sus dibujos. Las tardes ya no eran grises, porque Diana se sentaba a platicar conmigo mientras tejía o me ayudaba a leer. Por primera vez en mucho tiempo me sentía acompañada, protegida, querida. Pero la paz nunca dura demasiado cuando hay ambición de por medio. Un día, sin previo aviso, mis 3 hijos llegaron juntos. Hacía meses que no se aparecían, y de pronto entraron a la casa como si fuera suya. Gustavo iba al frente, con esa mirada fría que tantas veces había visto. Ernesto se quedó callado, observando todo con detalle, y Amalia, con un gesto de disgusto, miraba a Diana de pies a cabeza. «¿Y esta quién es?», preguntó Amalia con un tono hiriente. Yo intenté mantener la calma y respondí: «Ella es Diana, la muchacha que me cuida». Los 3 intercambiaron miradas, y lo supe al instante. Aquello no les gustaba, no porque les preocupara mi bienestar, sino porque temían lo que esa cercanía pudiera significar. «Mamá», dijo Gustavo, cruzándose de brazos, «¿usted entiende que tiene que tener cuidado con la gente que mete a la casa? Nunca se sabe con qué intenciones vienen». Yo lo miré fijamente y respondí: «Diana ha sido más hija para mí que ustedes en todo este tiempo». Esa frase les dolió. Lo sé. Los vi tensarse, apretar los labios. Pero era la verdad. A partir de ese día, todo cambió. Mis hijos empezaron a visitarme más seguido, pero ya no para cuidarme, sino para vigilarme. Querían saber cuánto tiempo pasaba con Diana, qué hablábamos, qué hacíamos.
Empezaron a insinuar que yo podía cambiar el testamento, que quizá estaba confundida por mi edad, que no estaba en condiciones de tomar decisiones importantes. Una tarde escuché a Ernesto murmurar: «Si mamá le deja algo a esta mujer, nos quedamos sin nada». Y allí comprendí lo que tramaban. Poco después, todo ocurrió de golpe. Llegaron con papeles, con un notario que no reconocí, y con una actitud autoritaria que me hizo temblar. Gustavo hablaba sin mirarme a los ojos. «Mamá, necesitamos que firme esto para organizar mejor las cosas de la casa. Es solo un trámite». Yo me negué. Les dije que no iba a firmar nada. Pero ellos ya habían planeado todo. Con engaños y presiones, consiguieron sacar documentos falsos. Hicieron pasar mi firma como si fuera real. Y en cuestión de semanas, mi casa, mi refugio, el lugar donde crecieron mis hijos y donde viví toda mi vida con Manuel, dejó de ser mío. Recuerdo el día en que llegaron con cajas. «Mamá, tiene que salir. La casa ya no es suya». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Yo no entendía, no podía creerlo. ¿Cómo era posible que mis propios hijos me sacaran de mi hogar? ¿Cómo podían mirarme a la cara y echarme a la calle como a una extraña? Me llevaron mis cosas en bolsas apresuradas, como si fueran basura. Caminé por los pasillos vacíos, toqué las paredes por última vez, y cada rincón me devolvía un recuerdo. La risa de Manuel, los juegos de mis hijos, las fiestas familiares. Todo se quedaba ahí, y yo me iba con las manos vacías. Esa noche, Diana me abrió la puerta de su casa. Me recibió con un abrazo fuerte, como si quisiera sostener mis pedazos rotos. Beatriz corrió hacia mí y me dijo: «No llore, abuelita Esther. Ahora vivirá con nosotras». Pero yo lloré. Lloré como nunca antes, porque no era solo una casa lo que había perdido. Era mi historia, mi dignidad, la certeza de que la sangre siempre protege. Me di cuenta de que para mis hijos yo ya no era nada. Y esa fue la herida más grande de mi vida. Nunca imaginé que, en el ocaso de mi vida, tendría que enfrentarme a mis propios hijos en un tribunal. Mis manos temblaban, mi corazón se encogía al recordar cómo, con la misma facilidad con la que me habían dicho «Te quiero, mamá», de pequeños, ahora habían vendido mi casa, mi historia, mi refugio, como si se tratara de un objeto más. Yo, Esther, me sentía derrotada, pero no sola. Diana estaba a mi lado, aquella joven enfermera, que había llegado como un rayo de esperanza en medio de mi soledad. Tenía ahora un papel mucho más grande: convertirse en mi voz cuando yo ya no tenía fuerzas para gritar. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina de su pequeño departamento, donde me había recibido luego de que me dejaran sin hogar, Diana me tomó la mano y me dijo con una determinación que jamás había visto en nadie: «Esther, no vamos a dejar esto así. Yo estudié Derecho antes de ser enfermera. No terminé mi licenciatura, pero tengo los conocimientos y los contactos necesarios para ayudarte. Tus hijos cometieron fraude, y lo vamos a demostrar». En ese instante sentí una chispa de vida recorrerme. No era solo una promesa, era la primera vez en mucho tiempo que alguien luchaba por mí, no por lo que poseía, sino por lo que era. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de documentos, recuerdos y dolor. Revisamos papeles, buscamos testigos, hablamos con vecinos que habían visto cómo me sacaban de mi propia casa contra mi voluntad. Diana era incansable. Entre su trabajo en el hospital y sus estudios legales, siempre encontraba tiempo para dedicarme su atención. Recuerdo claramente la primera vez que nos presentamos ante el juez. Mis hijos estaban ahí, bien vestidos, con rostros duros, como si fueran inocentes víctimas de una madre caprichosa. Gustavo ni siquiera me miró a los ojos. Ernesto cruzaba los brazos con soberbia. Y Amalia, mi única hija, mantenía un gesto frío, casi de desprecio.
Cuando el juez me pidió hablar, mi voz se quebró. No estoy aquí porque quiera dinero ni venganza. Estoy aquí porque me arrebataron mi casa, el lugar donde construí mi vida con mi esposo, donde crié a mis hijos, donde lloré y reí. No pedí riquezas, solo quería compañía y respeto. El silencio en la sala fue sepulcral. Diana, con seguridad, presentó cada prueba. Las escrituras alteradas, los movimientos bancarios sospechosos, los documentos firmados bajo engaño. Su convicción era tan firme que, por momentos yo misma me sorprendía de que aquella joven fuera real. El proceso fue largo y doloroso. Mis hijos intentaron todo tipo de estrategias, desde culparme de estar senil hasta presentarse como víctimas de una manipulación externa. Pero, poco a poco, la verdad se abría paso. Las mentiras se desmoronaban ante la claridad de los hechos. Al final, el juez dictó sentencia. El fraude había quedado demostrado. La venta de mi casa fue declarada nula, y mis hijos se enfrentaban ahora a consecuencias legales por sus actos. No fue solo justicia para mí, fue un recordatorio de que la ambición, cuando corroe el corazón, siempre termina exponiéndose. Salí del tribunal tomada del brazo de Diana. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi alma ligera. Había recuperado algo más importante que las paredes de una casa. Había recuperado mi dignidad. Esa noche, mientras miraba el cielo desde la ventana del departamento de Diana, reflexioné en silencio. Había pasado años entregándome por completo a mis hijos, creyendo que la sangre era el lazo más fuerte e indestructible. Pero aprendí que no siempre es así. Los lazos verdaderos se construyen con respeto, con amor genuino, con gestos pequeños que no esperan nada a cambio. Diana no compartía mi sangre, pero compartía algo más valioso: humanidad. Ella me había defendido, no por interés, sino porque sabía que era lo correcto. Y comprendí, quizás tarde, que la familia no siempre se mide en apellidos, sino en lealtades y acciones. Ahora vivo de manera distinta, más sencilla, en un hogar que ya no está lleno de recuerdos dolorosos, sino de nuevas esperanzas. Diana me visita a diario, y juntas hemos construido una rutina que me da paz. A veces, todavía me duele pensar en Gustavo, Ernesto y Amalia. Son mis hijos, y en algún rincón de mi corazón siempre lo serán. Pero también aprendí que no puedo cargar con el peso de su ambición, ni con la sombra de su traición. Hoy quiero dejar una reflexión para quien escuche mi historia. Los bienes materiales pueden perderse, robarse, destruirse, pero la dignidad y la verdad, aunque tarden en llegar, siempre encuentran su camino. Nunca permitan que el miedo los silencie, ni que la soledad les haga creer que no merecen justicia. Porque siempre habrá alguien, como Diana lo fue para mí, dispuesto a tender la mano y recordarnos que seguimos valiendo. El tiempo me arrebató a mi esposo, la ambición me arrebató a mis hijos, pero la vida, con su misterioso equilibrio, me regaló una amiga, una defensora, un rayo de esperanza. Y con eso aprendí que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Pero ahora me gustaría leer tu opinión. ¿Conoces a alguien que esté pasando por algo similar? ¿Cómo es tu relación con tus hijos? ¿Qué habrías hecho en mi misma situación? Déjame tu respuesta en los comentarios, estaré leyéndote atenta. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video por todos lados. Nos vemos hasta la próxima.